es la norma americana en la que se basan para el diseño, y otras normas como la norma española, la norma de Eurocódigo, esa también hacen mucha referencia a la norma ACI. Entonces, nosotros nos vamos a basar nuestro estudio en base a la norma ACI. ¿Ya? La norma ACI creo que la última que ha salido es la 2019. De todas maneras, yo tengo la 2016, 2014. Se la voy a pasar también al grupo en PDF. Entonces ustedes pueden estudiar también o investigar o consultar de ahí. Bien, entonces este es uno de los libros entonces que vamos a llevar, el de Matt Corman, que yo se los voy a pasar ahorita tras que termine la clase, y yo se los voy a ir pasando. Tiene bastante teoría y tiene bastante ejercicios prácticos este libro. Entonces, la parte teórica yo se la voy a ir dando en investigación para que ustedes estudien entre grupos, lean y me presenten un informe, ¿no es cierto? Un trabajo práctico en la parte teórica. Y así así se les queda más a ustedes. Lo van a leer, lo van a compartir, lo van a discutir, hacen un resumen y van a hacer una exposición. Entonces, vamos a hacerlo por grupo. Nos vamos a crear grupos de A5, ustedes vayan buscándose, grupo de A5 para que yo le dé esos trabajos. La parte teórica, como le digo, le voy a ir dando como trabajo práctico para el grupo. Ustedes leen, hacen su resumen y exponen entonces. Y pueden sacarlo de este libro o si no también de otros libros, pueden sacarlo. Ahorita vamos a ir viendo otros libros más en los cuales es interesante estudiar. Bien. Ahora les voy a mostrar la norma ACI. Vamos a abrir la norma y para que ustedes vayan viendo, ¿no? Vayan conociendo también, porque a veces uno no conoce, no sabe ni cuál es. Entran a internet, pueden buscarla, pueden bajarla. De todas maneras, como ya la he bajado, entonces ustedes tranquilamente pueden estudiar. Si ustedes quieren la bajan a su computadora. Bien. ¿Estamos viendo la norma? Todavía no se puede ver, ingeniero. Ya, ahorita lo voy a... Bien, esta es la norma ACI, entonces, el original, la norma, bueno, esta es original porque esta es hecha del mismo ACI, o sea, se llama el comité ACI 318, el guión 19 quiere decir el año 2019. Esta es la última que he visto que han bajado en internet, entonces yo la bajé y ya está en español, dice aquí en Sistema Internacional de Medida, es SI, se abrevia, se utiliza para la fuerza el Newton, para la tensión el megapascal, o el Newton por milímetro cuadrado, que es megapascal, ¿no? Entonces utilizan esas unidades y a ese se le llama Sistema Internacional de Medida. También nosotros vamos a utilizar el sistema MKS, metro, kilo, segundo, ¿no? Entonces, vamos a hacer todas las transformaciones de este sistema al otro. De todas maneras, aquí está preparado por el comité ACI 318, ¿no? ACI quiere decir American Concrete Institute, entonces está ahí, es la norma que utiliza en Estados Unidos. Esta es una carpeta que ha utilizado la norma ecuatoriana, ¿no? Y lo ha publicado, o sea, ya ha hecho su propaganda un poquito acá, pero es la norma, ¿no? Ha hecho un poco de propaganda y de ahí comienza ya la norma. ¿No? Estas son propagandas de los ecuatorianos y desde aquí comienza ya la norma.
¿no? Desde aquí comienza, está el nombre de los ingenieros, los miembros, está ahí la parte donde explica qué capítulos han cambiado o han modificado de la anterior publicación, ¿no? Hacen algunas modificaciones o reordenan la norma y la publican. Siempre van haciendo actualizaciones. Y aquí están los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Todas normas. Fíjense que aquí está todo. Capítulo 5 es de carga, generalidad de la carga. Después el capítulo 6, análisis estructural, o sea que cuáles son los análisis que se utilizan para el cálculo de estructuras de hormigón armado, ¿no? Bien, aquí está, esta también se la voy a pasar porque es importante siempre, y como estamos estudiando esta norma, o sea, en base a esta norma, todo lo que avancemos hay que consultarlo con esto, si está bien o no, o si es que el autor del libro, por ejemplo, hay libros muy buenos como el de Nilsson, esta se lo voy a mostrar, pero ya está desactualizado, ¿no? En algunas partes utiliza otros coeficientes que eran de la anterior norma y han sido modificados. Entonces, pero es interesante ese libro en su análisis, cómo va haciendo el análisis, van deduciendo la fórmula. Este libro que le mostré de McCormack también, pero el otro tiene más demostraciones. Eso, para utilizar la fórmula hace todo su análisis y deduce la fórmula. Entonces, eso es interesante. El de Nilsson, que ahorita les voy a mostrar. Bien, entonces, este libro de ACI es importante, entonces que ustedes lo lean y lo comparen con lo que nosotros vayamos avanzando. ¿Listo? Siempre es bueno comparar. Bien, una de las cosas interesantes que tiene este libro es que al final de la norma, y también lo tiene la norma boliviana, o sea que se ha publicado la 122.5, creo que es 0001. Tiene también esta tabla de acá, ¿no? O sea, casi es parecida a la norma ACI, pero al final de la norma, fíjense que tiene unos formularios. Dice apéndice C, equivalencia entre el sistema métrico SI, el sistema métrico MKS y el sistema de unidades usuales en USA, ¿no? En Estados Unidos, de las ecuaciones no homogéneas del reglamento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la transformación de megapascal a kilogramos por centímetro cuadrado y a libras por pulgada cuadrada. Y tenemos su equivalente, ¿listo? Ya después vamos a ver la cuestión de transformación de unidades para que no tengamos problemas en trabajar ya sea en unidades inglesas, en unidades MKS o en el sistema internacional. ¿No? De eso vamos a ver nosotros en el transcurso que avancemos para que ustedes no tengan problemas. A veces uno dice, está en inglés, está en libra, y hasta ahí nomás lo deja. No, sin embargo, no es un impedimento. Podemos estudiar y manejar bien esas transformaciones y no hay problema. Se puede estudiar tranquilamente. Bien, aquí está entonces toda la fórmula de todos los capítulos. Acá en la parte número de la sección o número del capítulo. Aquí nos está dando el capítulo, fíjense. Y aquí las normas que se utilizan en el capítulo. Si no están todas, pues están las principales. Entonces uno va avanzando el capítulo. El primer número es el capítulo. De ahí ya son los subíndices. Y ahí están las fórmulas entonces. Para los tres sistemas, ¿no? Esto es lo interesante. También el McCormack, de aquí que he cambiado la imagen. ¿La ven la imagen del McCormack, no? ¿Sí? Hola. Ingeniero Seba. Ya. En la parte final también de McCormack también tiene un formulario que ustedes lo pueden imprimir y manejar también ahí, o manejar lo que les decía, la transformación de unidades.
Hay una parte, hay los nomogramas, algunos. Bueno, este no tiene, la 10ª edición tiene. Parece que no tiene este. O el apéndice A, creo que. Tiene algunas tablas de columna, de paradigma, transformación de unidades o de algunos coeficientes también para facilitar. Yo no utilizo estas tablas ni Abaco porque prefiero hacer la solución analítica. O sea, pero hay algunas cosas que necesitamos, entonces hay que saber qué coeficiente tiene. Aquí tiene el diagrama de iteración para columna. Para utilizar nomogramas, ¿no? Y resolverlo mediante nomograma. Que no tiene la cuestión de ecuación. En la norma es la que tiene, para que me he confundido, esta. Bien, vamos a ver el otro libro de Nilsson, que me parece interesante también, pero comparándola su fórmula, todos algunos coeficientes son antiguos, son de la norma anterior, creo que del 2005, algo así. Pero sin embargo hay nuevas ediciones. Entonces, ahorita vamos a ver. Voy a compartir el libro de Nilsson. Bien, este es el libro, entonces, diseño de estructura de concreto, la duodécima, o sea, edición número 20, duodécima. El autor es Arthur H. Es profesor emérito estructural en la ingeniería estructural en la Universidad de Cornell University, ¿no? Su contribución de David Darwin, profesor de la Universidad de Kansas de Ingeniería Civil, traducido por Luis Eduardo Yamil L., ingeniero civil, profesor asociado, investigador de la Universidad de los Andes, máster en ciencias, ¿no? De la Universidad de Stanford. La revisión técnica por Pedro Nel Quiroga, de ingeniero civil, profesor de la Escuela de Colombiana de Ingeniería. Entonces, la editorial es Magran Hill, y este libro le digo que es interesante, es bueno, casi tiene la misma estructuración de la norma, este libro, de la norma CI, o sea, su estructuración, introducción, materiales, análisis, diseño de flexión, cortante, adherencia, anclaje y longitud de desarrollo, condiciones de servicio, estas son el estado límite de servicio, esto lo van a ver ustedes en hormigón 2, análisis y diseños a torsión, columnas cortas, columnas esbeltas. Nosotros vamos a ver hasta columnas cortas y si nos da el tiempo, columnas esbeltas. Es importante que ustedes entren ya en este campo porque creo que en hormigón 2 no ven columnas. Diseño de esfuerzo interno. Bueno, esto es unión de viga columna.
Vamos a ver losa apoyado en una dirección y en dos direcciones ven en hormigón 2. O sea, interesante, hasta el análisis de losa mediante líneas de fluencia. Método de la franja para losa, creo que eso lo ven en hormigón 2. Zapata en hormigón 2, muro en hormigón 2. Sistema de construcción de edificios, muro, lo ven en hormigón 2. Y por último tiene concreto preesforzado, o sea, pretensado, capítulo 19, ¿no? Y ven diseño sísmico, también lo tiene el MATCORMA, este diseño. Por eso le decía yo que algunas sí, de esta coeficiente que utiliza es de la norma un poco más antigua. Bien, este libro también lo vamos a utilizar para alguna referencia, ¿no es cierto? Para comparar alguna fórmula, algunas veces vamos a citar este libro. Entonces también este se lo voy a pasar. Bien, hay otros libros como el Jiménez Montoya, pero no vamos a utilizar esa norma. Pero algunos conceptos nos interesan, digamos, son buenos. Estos para mí son los básicos. Entonces, el de MATCORMA, este va a ser nuestro libro base. La norma ACI va a ser la parte de apoyo. Y este libro de Nilsson, me parece bien. Y los tres son la misma norma, o sea, no mezclamos normas. Tenemos los libros de Jiménez Montoya, creo que lo utiliza, no sé si el ingeniero Quilla, el ingeniero Romero. De todas maneras, son otras normas, pero nosotros no vamos a utilizar esas normas, netamente ACI. Porque la tendencia es utilizar ACI. Por ejemplo, el Perú utiliza ACI. Hay varios libros también peruanos. Si ustedes quieren bajar de internet, hay varios libros de ingenieros peruanos. También en Ecuador, ACI, también en Ecuador su norma base es ACI, pero está la norma ecuatoriana, está la norma peruana también, que se basa en ACI. Después tenemos la norma colombiana, que también se basa en ACI, o sea, tenemos la norma venezolana, también se basa en ACI. La norma de Brasil no se basa en ACI. La norma de Brasil se basa en la norma DIN. La norma DIN es la norma alemana. Entonces ellos se basan más en la parte de la norma alemana. Hay un libro de Leonhard que lo he bajado también, es medio pesadito el libro porque comprimido lo bajé. Abarca todo lo que es pero en base a la norma. Pero es importante ver algunos criterios que adopta, pero su formuleo, su solución es diferente, es igual que la norma española o Eurocódigo, o sea, de Europa, que se basa en otro formuleo, pero al final de cuentas se llega, digamos, a los resultados, pero ya cambia todo, los conceptos, los coeficientes, todas esas cosas cambian. Entonces, no podemos mezclar, o sea, comenzar con una norma y luego terminar con otra norma. Lo que podemos hacer es calcular con una norma, calcular con la otra y comparar resultados. Eso se puede hacer, pero no mezclar, ¿ya? Puedo yo llegar al resultado final con una norma y luego con la otra y comparar los resultados. Ahí podemos decir, bueno, esta norma es más estricta, esta norma es más, da más, no da más, ¿cómo se llama? Le llamamos, son más exigentes y otras menos exigentes. Eso sería el término, o sea, unas son más rigurosas y otras son menos rigurosas, o sea, le dan más coeficiente, un poco más
a los materiales, a la resistencia, qué sé yo, y se llega a eso, a esas conclusiones y uno va comparando algunas normas, ¿no? Pero yo aconsejo estudiar una norma. Si bien van a estudiar la norma europea, la española, estudiarla bien. O si van a estudiar la norma ACI, estudiarla bien, la norma ACI, pero no mezclarla. No mezclarla eso. Eso es entonces la recomendación que yo les doy. Porque yo también he incurrido unas veces en errores. Y tengo programas de la norma española para resolver columnas, vigas, todas esas cosas ya hechos en Excel. Y he comparado con la otra, no son iguales los resultados, algo varía. Entonces uno o se basa en una o se basa en la otra norma. En algunos temas, ¿no? En algunos temas, por ejemplo, es más estricta la norma española, en otra la norma americana. Entonces siempre hay su diferencia. Muy bien, entonces eso en cuanto a la bibliografía, no tenemos problema por la bibliografía porque la vamos a tener, vamos a disponer de la bibliografía, no va a haber problema, ¿no? Pues muchas veces ahora en este tiempo, pues con el avance del internet, no hay problema con la bibliografía. Cuando yo estudiaba, teníamos que hacer cola para sacar un libro de la biblioteca, ¿no? Y se lo prestaban por 2 días nada más, uno tenía que sacar, no había ni fotocopiadora en ese entonces, no había celular, entonces había que ir haciendo apuntes, sacar lo que uno necesitaba y luego devolver el libro, ¿no? Copiar en su cuaderno, hacer eso, porque no da pues en 2 días para darse el lujo de venir cada día y avanzarle de a poquito, no daba, entonces uno tenía que hacer más esfuerzo. Ahora ustedes pues un ratinho en su celular buscan, le sale un montón de libros, bajan el que a ustedes más les interesa, entonces tienen mucha más ventaja. Claro, pues a veces cuando tiene uno más ventaja, es ahí también donde se echa la carga. Se van echando la carga y no investigan, pueden bajar 10 libros de esos, no abren ni uno, no leen ni media página de ninguno de los 10 libros, pero sin embargo hay esa ventaja. Entonces, por eso es que yo les digo, no sirve de nada bajarse 10 libros si uno no los abre. Entonces vamos a tener 3 libros, 3 documentos, ¿no? El Matt Corman, el ACI y el de Nilsson. Ese lo vamos a tener para que consultemos. Vaya yo avanzando y ustedes vayan tirándole la mirada. Ejercicios que hagamos, vamos a sacar de ahí, y ustedes también lo repasan. Vamos a hacer, resolvemos los ejercicios resueltos que hay ahí y un poquito más hacemos un análisis porque también el libro todo lo tira para que uno se haga, ¿cómo se llama? Dependiente de sus ábacos, de sus tablas. Y eso a mí no me gusta, o sea, a mí me gusta siempre ser independiente, tener mi propia fórmula, hacerlo mi en Excel y no estar esperando ir a un abaco, sacar los resultados y ya yo me hago dependiente. Si no lo tengo el libro en el campo, donde sea, no puedo resolver nada, ¿no es cierto? Entonces no hay que ser dependiente de los abacos. Lo que hay que hacerse es tratar de ser independiente, traer su fórmula, su concepto, todo, y rapidito resolverlo, ¿no? Y los abacos se han resuelto en base a fórmulas, programas y todas esas cosas para solucionar un problema porque antes no había por computadora. Ahora ustedes tienen hasta en su celular, tienen creo programas y todas esas cosas. He visto que tienen programas de estructura en su celular, bajan todo y eso no había antes. Entonces esas son herramientas, ayudas que le dan para que ustedes puedan resolver problemas rápido, donde sea, donde haya internet, todas esas cosas pueden resolverlo. Pero hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. A veces lo usamos mal y también podemos sacar resultados mal. Entonces, en cuanto a la parte de hormigón, vamos a ir haciendo, vamos a ir resolviendo. Facilito se pueden programar en Excel, las fórmulas son sencillas. Vamos a ir viendo el concepto, desarrollando y viendo la fórmula. Yo tengo la mayor parte de lo que vamos a avanzar, lo tengo en
en Excel y también lo tengo en PowerPoint. Entonces, yo se los voy a pasar también para que ustedes miren, pero no se conformen con eso. No se conformen, digamos, es como si yo le esté pasando mis apuntes, digamos, que están en PowerPoint. Ustedes investiguen, miren ese PowerPoint, miren la otra, resuelvan, agárrense, hagan un cuadernito, cómprense de 50 hojas y ahí comiencen a escribir, a rayar, a deducir fórmulas y vayan llenándolo en el semestre, que le falte hoja, no que le queden hojas en blanco. Y van a ver que así van a aprender. No es difícil la materia es bonita, interesante, es bien interesante y es bien práctica. No sé por qué a algunos no les gusta estudiar y veo que no, en el examen no van ni para atrás ni para adelante. Es sencilla la materia, es bonita, es práctica. Y lo más lindo es que se aplica. Ustedes lo pueden aplicar a la vida real. Ven una viga y ya nomás hay que estar calculándola mientras charlan y toman un café, se sientan y ahí van aplicando lo que han conocido. Es interesante eso. Apliquen todo lo que vayan aprendiendo, aplíquenlo a la vida real. Es como madera, por ejemplo, uno entra a una casa y mira las vigas y ya dice, pucha, esta viga está muy delgada o muy gruesa, muy alta o muy bajita. Entonces hay que ir haciendo un calculito y viendo qué dimensión para cuando uno va y mira y ahí van aplicando su conocimiento a la vida real. Y cuando le toque ya a ustedes hacer un trabajo, ya van a tener experiencia, se van a dar cuenta de que sí se puede hacer de este tamaño, del otro, la separación, etcétera. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para que no estudien y no apliquen, porque cuando estudian y salen y recién ya van a trabajar, ahí están como si lo largan del cielo, caen paradigmas en la tierra y no saben para dónde prender. No, ustedes tienen que ir aplicando. Aplíquenlo y van a ver que así fácil se van a desenvolver en la vida profesional. Todo lo que se estudia en la universidad les va a servir y les va a faltar más bien. Les va a faltar. Y hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando, porque no da el tiempo. No da el tiempo para abarcar todo. Muy bien, entonces, hoy día todavía no vamos a avanzar nada de la materia, recién vamos a avanzar mañana, ¿ya? Hoy día simplemente hacer una presentación, la evaluación, la bibliografía, cómo nos vamos a conformar para los grupos, vayan buscándose ya los grupos son de 5 personas, entonces vamos a dar trabajo, los trabajos que demos durante la semana, el lunes los presentamos, ¿ya? Los trabajos los vamos a presentar en Classroom y como ya va a ser presencial desde el primero, creo que empezamos presencial, ¿no? Eso me dijo el director de carrera. Entonces vamos a pasar el primero, ¿qué día cae primero? Jueves, ingeniero. El jueves, ¿no? Nosotros pasamos lunes, martes y miércoles, entonces no nos toca todavía esta semana presencial, pero ya la próxima semana, ya el lunes a las 7 de la mañana nos vamos a ver allá en la U. Ya creo le han pasado ya el aula, ¿no? El aula donde vamos a pasar. ¿Lo tienen ustedes? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver, a mí me han pasado, pero tengo... El lunes nos toca 2:25:46, ¿está bien? Sí, así está bien. Después el martes 2:25:21 y el miércoles 2:25:32. Nuestra aula es bien grande, de capacidad para 100 alumnos. Entonces, ahí no vamos a ver el lunes, entonces el 2:25:46 creo que es el cuarto piso, ¿no? Del módulo 2:25.
Mañana ya empezamos entonces con el primer capítulo, un poco de introducción, conocimiento, materiales. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta tienen? Algo de repente me he olvidado? Inscrito creo que tengo. A ver, voy a ver. ¿Ya terminaron las inscripciones ya, no? ¿O sigue todavía? Ya terminaron, aunque el 5 comienza adición. Ah, adición y retiro. Ingeniero. Adelante. Actualmente, ¿Perdón? No te escuché. abandonar la modalidad virtual totalmente. Oye, no se escucha bien lo que tu micrófono, a ver, pegate más. ¿Quién está hablando? Perdón. No escuché, así entrecortado, no escuché bien tu pregunta. ¿Quién habló? Sí, buen día, ingeniero. Es si la modalidad virtual la vamos a seguir usando. Auregui, a ver, encender pues tu micrófono, tu video. Lucas. La virtual solamente vamos a pasar hoy día, mañana y pasado mañana. Pero por ahí de repente necesitamos algún día virtual, ya nos ponemos de acuerdo. ¿Listo? Nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, tal día no vamos a ir a la U, vamos a hacerlo virtual, podemos hacerlo. Pero de todas maneras ya las clases desde el primero son presenciales. Así ha salido el comunicado. Entonces yo tengo necesariamente que ir y firmar ahí mi asistencia. Pero de repente, por ahí de repente una clase extra podemos hacerla virtual. Alguna clase extra, por ejemplo, ustedes necesitan algún apoyo. Podemos ponernos de acuerdo y lo hacemos virtual un sábado, una noche, no sé. Depende de ustedes también, ¿no? Si ven que la necesidad es que el ayudante no da, que necesita un poquito más, se puede, ¿no? Yo no tengo problema. A mí me gusta enseñar, yo ya tengo la fuerza necesaria para enseñar, entonces hasta que Dios le quite a uno la fuerza y las ganas, no tiene que seguir dando todo de uno. Entonces, pero virtual ya no vaya, Auregui, o sea, hasta el miércoles tenemos, según lo que me han dicho, desde el primero creo que deben estar seguramente desinfectando, limpiando las aulas, todas esas cosas para que comencemos a trabajar ya presencial. Y creo que también creo que es por instrucción del ministro de Educación. Entonces todos los que viven en provincia y todo ya vayan alistándose, tienen que venirse para acá. El estudio va a ser presencial, ¿no? Varios hay que viven en provincia y están ahorita de repente desde una provincia, están escuchando la clase. Entonces vayan viendo, alistando sus cosas y todo ya para venirse porque va a ser presencial. Desde el 1 de septiembre, ¿no? Ya comenzamos a clases presenciales. Bien, no sé si tienen otra pregunta. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos despedimos. Mañana nos toca a mañana tenemos a las 9:15, ¿no? Entonces mañana nos vemos, jóvenes, ya a las 9:15 vamos a comenzar a avanzar. Como es la primera clase, un poco teórico y vamos a dar algunos trabajos prácticos. Entonces, eso sí, ya vayan organizándose ustedes para formar su grupo. No sé que recién vayan a querer
ver a quienes le tocan. Muy bien, jóvenes. Un gusto de conocerlos, aunque algunos no los veo, está su foto, otros no tienen foto, no habilitan su cámara. Es bueno que habiliten su cámara para que nos conozcamos, porque a veces nos vemos en la calle, por ahí yo ni lo conozco y ya soy su profesor y ustedes son mis alumnos. Es importante que siempre nos conozcamos, ¿no es cierto? Y así hay veces uno sabe por quién es su alumno, ¿no? Y vienen a hacer alguna consulta, porque a veces viene, se me apega alguien y yo digo, ¿quién será? Por ahí de repente es un colombiano y uno tiene miedo, carate, ya, de quién es el que se le apega, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que, mañana, entonces, trataremos de habilitar su cámara, ¿listo? Y pregunten, cualquier pregunta, no importa si es una pregunta que ustedes dirán no tiene sentido, pero no importa, acostúmbrense a preguntar. Este es el momento de preguntar, el momento de la universidad, pregunten todo lo que ustedes crean medio raro, medio pregunten. Van a ver que así van a comenzar a aprender. Y no se queden con esas ganas y se quedan con la duda y de ahí se le va haciendo más grande y no pueden. ¿Listo? Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Hasta luego.